Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Iván Alejandro Córdoba Amaya. Mi CIF es el 2017-010294. Yo le mostraré la resolución del laboratorio y el parcial del registro número 2. Lo primero que voy a mostrar son las librerías que vamos a ocupar en la resolución que hice en el corto. En este caso será NumPy lo que ocupé y también la librería de Time para medir el tiempo que Jupyter tarda en realizar el código. La razón por la cual ocupé la librería NumPy es porque había que generar una data que almacene 10 millones de distribuciones. Para generar estos 10 millones de datos, ocupé un proceso NumPy para generar datos aleatorios. Ese método es el numpy.random.normal. Y definí los tres parámetros que se deben de utilizar. Estos parámetros son el log, que el log sería la mediana que se pide. Como dicta el ejercicio, sería de 500 la mediana. La escala sería de 30 y el size sería los datos que se han pedido, que son 10 millones de datos. Aquí podemos observar algunos de los datos generados, ya que por ser tan grande la cantidad de datos, Jupyter no nos mostrará todos. Estos tres puntos de aquí, donde dice que que sigue generando y generando, que generó todos estos datos eh, hasta el límite que establecimos anteriormente, que son los 10 millones. Luego de esto, iniciamos ocupando la sentencia start para contar el tiempo que se va a tardar en ejecutar el código, y para la solución del laboratorio yo decidí ocupar una lista vacía que sería sumatoria. En esta lista vacía iré almacenando los datos según, eh, según la estructura de control que voy a utilizar. Decidí ocupar un for y definir la variable i dentro del array que tenemos aquí, que es estructura. Entonces lo que va a hacer este for es que mediante la variable i irá leyendo uno a uno los datos, todos los datos que se encuentren dentro del array estructura. Significa que va a leer los 10 millones de datos que están ahí. Entonces vengo yo y mediante un if declaro que si la variable i es menor a 500.000, entonces en la lista sumatoria se irá agregando los datos. Este proceso se repetirá 10 millones de veces, que es la cantidad de datos que tenemos en nuestro array. Luego de eso declaré una variable llamada suma, lo cual sumará, valga la redundancia, todos los datos, todos los datos que están dentro de la lista, todos los datos que se almacenaron después de nuestra estructura de control for if. Después de eso, mando imprimir que la sumatoria de los datos menores a 500.000 es, y aquí podemos ver el resultado de la suma que se generó. Y podemos observar que la duración de nuestro código fue de 5.18 segundos aproximadamente. Luego, para la resolución del parcial, se pide que el código ejecute exactamente lo mismo, pero de una manera más eficiente. Entonces busqué la manera de leer los datos y almacenar solo los menores a 500.000 sin tener que usar una estructura de control, ya que estas estructuras de control es lo que genera que el código tarde mucho más tiempo en poder ejecutarse. Entonces busqué la manera de leer estos datos y ocupé las funciones condicionales de NumPy. Siempre para generar los datos aleatorios ocupé lo mismo. Declaré la variable estructura y mediante numpy.random generé los datos aleatoriamente que estarían almacenados en mi array estructura. Luego de eso, siempre voy a contar el tiempo mediante time.time y declaré una variable llamada sumatoria, pero en este caso, eh, mediante una función condicional de NumPy, declaré que los datos almacenados en el array estructura, o sea que
que solo se almacenen en sumatoria los menores a 500.000. Es solo, esto resume todo lo que se hizo en el laboratorio anterior, ocupando el for y el if, lo resume en una sola línea de código. Aquí ya está, y resume también el if. Aquí está la condicional que necesitamos y después simplemente imprimo la sumatoria de todos los datos que se almacenarán aquí en la variable sumatoria. Como podemos observar, también nos da el resultado que nosotros queremos, y la diferencia es que es en un tiempo de solo 1.61 segundos, lo cual demuestra que hubo bastante tiempo que se disminuyó a comparación de los resultados que se dieron ocupando una estructura de control. Aquí con el laboratorio son 5.18 segundos y aquí en el parcial sería 1.61. Y muchas gracias, ingeniero, y con esto termino la demostración de mi laboratorio y del parcial del segundo registro.